Finalmente, la Bolsa de Madrid cierra la jornada en positivo, pero recorta un 1,9% en la semana. Cierres en verde para casi todas las plazas europeas hoy. Y, bueno, pues vamos a analizar este cierre de jornada con la ayuda de Pablo Gil desde XTB. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pablo, cuéntanos, ¿cómo has visto la semana? Bueno, el IBEX ha vuelto a marcar un poco una senda especialmente negativa comparado con otras plazas. Hemos visto que se ha recuperado de un comienzo de sesión muy mala hoy, pero evidentemente seguimos lastrando la dificultad de superar pues, ciertas zonas de techo que llevan funcionando mucho tiempo en el IBEX 35 y yo creo que no ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Para la gente que está buscando operativa de corto plazo, todo lo que es la cota entre los 7.650, 7.700 puntos en el IBEX son zonas donde debe buscar oportunidades de compra, pero cuando el índice empieza a superar los 8.250 puntos y hasta los 8.600, creo que son zonas donde tiene que descargar posiciones, ¿no? Y no he cambiado mucho la opinión respecto a que ese va a ser probablemente el entorno en el que nos vamos a mover durante las próximas semanas, incluso próximos meses, y que estamos en un mercado que creo que es más de traders que de inversores estructurales, ¿no? Más adelante, a lo mejor avanzado el año, cuando veamos la llegada de la nueva normalidad, cuando alcancemos ese nivel de vacunación que todos esperamos, tal vez tengamos algún recorrido algo más direccional, pero yo creo que ahora para esta primera parte del año no hay que contar con grandes extensiones en el selectivo español especialmente, porque como habéis visto, bueno, pues el comportamiento de la bolsa estadounidense sigue siendo mucho más positivo que la española y en general que la europea, ¿no? Y de querer buscar posicionamiento algo más estructural, yo lo haría en índices estadounidenses. Por ir un poco a las previsiones, Pablo, de lo que nos espera la semana que viene, vamos a tener algunos grandes resultados de empresas pues como Enagas, ACS, Telefónica. ¿Qué podemos esperar de estos nombres la semana que viene? Yo la verdad es que Telefónica es un valor que seguiría muy de cerca. Probablemente se trata de uno de los grandes del IBEX que, a diferencia de lo que ha pasado con la banca, no ha tenido todavía ese momento de mejora, ¿no? Hemos visto cómo parte de los sectores que habían liderado la recuperación, como ha pasado con las eléctricas, las renovables, han cedido algo de terreno, especialmente las eléctricas de forma generalizada, han terminado cediendo terreno, lo ha recuperado la banca, que es uno de los sectores que se había quedado muy atrás, y personalmente creo que habría que estar atento a una posible rotación a favor de Telefónica en el caso de que consiga completar esas rupturas de máximos recientes. Podría ser un candidato, ¿no?, a tomar algo de liderazgo en lo que sería la rotación sectorial dentro del IBEX 35. Por tanto, tal vez la publicación de resultados pues, pueda servir como catalizador para que se produzca ese tipo de movimiento. Por lo demás, la verdad es que yo soy muy poco fan de operar o de montar estrategias en base a resultados. Ya sabéis mi opinión al respecto. Creo que se juega de una manera muy de maquillaje, ¿no? De lo que se espera, lo que sale. Digo, a mí lo que se espera realmente no me dice nada. Yo creo que el entorno que hay que mirar es resultados año contra año para saber si la compañía lo está haciendo bien o no y no fijarse tanto en esas expectativas que tienen los analistas, porque, como digo, las van modificando sistemáticamente semanas antes de la publicación definitiva de resultados trimestrales. Mirando ya al otro lado, mirando a Estados Unidos, que como decías, bueno, pues tiene comportamientos mucho más destacados. Hemos visto esta semana, bueno, pues a los índices revalidando máximos, hemos tenido publicando esas cuentas a grandes compañías como Twitter, como hoy Disney. ¿Con qué te quedas de la semana allí, de las compañías que han presentado resultados? ¿Qué nos dicen de cómo está el mercado? Bueno, a mí personalmente hay un conjunto de valores que creo que si el mercado va a seguir tirando podrían tener un protagonismo en el corto medio plazo. Si os fijáis, cuando han publicado datos Amazon, Facebook, Google, Microsoft, han sido resultados, Twitter también, por supuesto, han sido resultados buenísimos y no contra los estimados, sino resultados año contra año. Evidentemente son compañías que en el entorno de la pandemia han tenido una ventaja competitiva enorme respecto a otras compañías más tradicionales por el stay at home que llamamos, ¿no? Son compañías que la cantidad de negocio que generan cuando la gente tiene que quedarse en casa, pues de forma natural les favorece.
Y estas compañías, yo creo que, si os fijáis, llevan prácticamente, tal vez quitando Google y Microsoft, que ha empezado recientemente a romper, son compañías que marcaron máximos en verano del año pasado y desde entonces prácticamente no han hecho gran cosa. Tal vez veamos un último movimiento al alza. No es algo seguro y dentro de las grandes, tal vez la única que me preocupa un poco las señales que está generando de agotamiento es Tesla. Por tanto, yo tengo una sensación de que no es un trade como a bloque, como pasaba antiguamente, o suben todas o bajan todas, sino que creo que a lo mejor pues tenemos este grupo de Google o de Microsoft haciéndolo especialmente bien. Tal vez Amazon se una a ese grupo y por el otro lado Tesla, no sería raro que se tome un respiro. Ha sido probablemente la compañía que más ha defraudado en términos de resultados respecto a lo que teníamos en mente que iba a publicar y, sin embargo, no ha corregido apenas nada, ¿no? Por tanto, vigilaría muy de cerca esos niveles de 775 en Tesla y en el caso de romperlos, pues no me extrañaría nada que diese lugar a algún tipo de corrección un poquito vistosa en términos de puntos porcentuales. Bueno, ya que has mencionado, Pablo, el tema del stay at home, ¿no? Y de cómo muchas de las compañías que tienen el negocio más enfocado a ello, pues se han visto beneficiadas de la crisis. Evidentemente, mientras no veamos una luz clara, pues van a seguir aumentando de alguna forma músculo. En el caso de Disney, que publicaba sus cuentas, podemos decir que tiene dos negocios totalmente opuestos, por decirlo muy entrecomillado, pero sí que es cierto que tiene, por un lado, la división de parques temáticos, que depende de esa recuperación, de esa salida de la crisis sanitaria, y luego tenemos la versión Disney Plus, ¿no? Que realmente es un tipo de negocio que se ha visto muy beneficiado del hecho de que nos quedemos en casa. ¿Cómo se come el hecho de que tenga dos negocios que pueden verse mejor o peor posicionados en función de la crisis sanitaria y de su evolución? Bueno, yo creo que al final lo que te queda es una compañía que tiene dos vías de negocio y que ofrece una gran diversificación, ¿no? Lo malo de este tipo, lo malo de las compañías que tienen como un posicionamiento muy binario es que o les va muy bien o les va muy mal. Disney ha conseguido sacar una división que en el caso de que el negocio tradicional que tenía, que obliga o que necesita de la libre circulación de los ciudadanos que puedan ir a estos parques temáticos, pues bueno, de repente tiene ahí ese músculo financiero que le genera un ingreso a través de plataformas de streaming en el supuesto de que su fuente tradicional de ingresos pues no funcione bien. El mayor problema de Disney es la verticalidad con la que hemos visto que ha subido. Pensad que cotizaba 80 prácticamente en marzo del año pasado. Estamos hablando de 189,5 prácticamente el precio de ahora. A mí cuando veo subir las compañías de forma tan vertical, evidentemente me da mucho respeto, me da mucho miedo. No quiere decir que no puedan subir más, no hay que malentender el concepto, pero este tipo de comportamientos cada vez se están convirtiendo en algo más habitual en Estados Unidos. Parece que hay como una euforia hacia temas que lo están haciendo bien, los inversores pierden completamente el respeto por el mercado y esto es una de las cosas que hemos ido comentando a lo largo de las últimas semanas. Son patrones que suelen definir de forma fantástica lo que se llama una gran burbuja. Cuando la gente me dice, entonces va a explotar ya, digo, no, la burbuja en Estados Unidos en los años 90 era muy detectable en el año 98 y duró 2 años más y la bolsa del Nasdaq subió un 100%, pero no hay que olvidar que luego la bolsa bajó un 83% desde máximos. Lo que quiero decir con esto es que tenemos un caldo de cultivo tremendamente peligroso, no quiere decir ni muchísimo menos que vaya a pincharse ahora. De hecho, lo más probable es que nos quede otra pata de euforia cuando volvamos a esa cierta normalidad, las vacunas se conviertan en algo que nos permita pues, salir de este confinamiento casi continuo que estamos obligados a hacer, pero de cara a lo mejor a 2022 habría que extremar las precauciones. Entonces, yo creo que nos queda esta fase final de éxtasis a los inversores para disfrutar de lo que está pasando, especialmente en Estados Unidos, pero que nadie se engañe, esto no es sostenible y tarde o temprano acabará muy mal. Pablo, una última cuestión muy rápidamente. Mencionabas antes a Tesla, esta semana era protagonista por esa inversión en Bitcoin porque dice que va a aceptarlo como pago. Hoy Twitter nos dice que también se lo está planteando, PayPal también ha comentado algo al respecto. Hemos visto subidas superando los $48.400 para la criptomoneda. ¿Cómo lo ves?
A mí me gusta mucho. Entiendo que es un producto difícil de valorar, por no decir imposible de valorar, ¿no? Porque no responde a fundamentos y, por otro lado, está fuera un poco del sistema o no está regulado, para entendernos. Lo que pasa es que, para mí, una de las tesis de las inversiones a nivel profesional que habría que tener en la cabeza ahora mismo es que la solución que están dando los bancos centrales a esta crisis y crisis anteriores pasa siempre por lo mismo. Imprimir mucho dinero. Dinero, hablamos de monedas fiat, siempre hacemos referencia al dólar, al euro, al yen, a la libra, al yuan, a todas las monedas tradicionales. Imprimimos trillones de estas monedas y las volcamos al sistema, normalmente interviniendo en el mercado de deuda, comprando la deuda que emiten los gobiernos, y eso les permite financiar, entre otras cosas, por ejemplo, los planes fiscales, los ERTES, etcétera, etcétera. Esa solución que se está poniendo, que yo creo que es una solución solo de corto plazo y que no va a generar grandes crecimientos estructurales, sino todo lo contrario, tiene un inconveniente. El inconveniente básicamente es que cuando tú aumentas de forma drástica la oferta monetaria de cualquier activo, el valor de dicho activo baja. Esto es un tema de ley de oferta y demanda que ha funcionado así desde que hacíamos el trueque. Con lo cual, cuando tú estás incrementando de semejante manera el dinero fiat, se tiene que devaluar contra algo. Esa devaluación, en mi percepción, va a ser contra activo no regulado cuya masa monetaria es limitada. Este caso sería Bitcoin. Bitcoin puede haber 21 millones de monedas máximo, se han emitido ya el 87% de dichas monedas, el resto se va a emitir de forma muy lenta a lo largo de las próximas décadas. Por tanto, tienes un activo no regulado con una oferta monetaria pequeña que cada vez es más aceptado como moneda de pago. Es muy lento el proceso, pero ya tenemos a Microsoft, tenemos a Tesla, tenemos algunas otras compañías como Expedia que permiten el pago a través de criptomoneda. Yo creo que con el tiempo se va a ampliar ese espectro de compañías que permitan el pago con Bitcoin, lo cual quiere decir que va a cumplir muchas de las características que se le exige a una moneda para poder hacer frente a lo que conocemos como moneda tradicional o fiat. Por ese lado me gusta mucho y, evidentemente, el oro y la plata, cuya oferta existente crece a un ritmo del 1,5-2%, porque es lo que se extrae anualmente del suelo, tiene una oferta también muy limitada y creo que las divisas fiat se van a devaluar mucho contra estos activos. De hecho, ya hemos visto el dato de inflación que se ha publicado, las expectativas de inflación a un año de la Universidad de Michigan, y hemos visto que ha salido un 3,3, el nivel más alto de la serie desde el año 2006, lo cual quiere decir que esa inflación es simplemente depreciación de la capacidad de compra de tu moneda, de tu euro, de tu dólar, etcétera, en detrimento de estas otras monedas que siguen subiendo y, por tanto, no pierden capacidad adquisitiva. Pues Pablo Gil, XTB, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Hasta el próximo viernes. Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Gracias.